Buenas compañeros, aquí Dredd y el día de hoy les voy a hablar sobre Memories, una película antológica, con lo que quiero decir que tiene 3 historias distintas dentro de su contenido. Esto también entra en el segmento de retro anime, siendo en mi opinión una muy buena producción de anime que me he terminado de ver y muy interesante la verdad. Aunque bueno, de estas 3 historias la última es la que te deja un poco pensativo, pese a que su objetivo es ser un poco más cómica, pero eso es por el contenido que tiene. No digo que sea algo tan raro, pero aún así te deja como que pensativo. Mientras que las otras 2 que vienen siendo la primera y la segunda sí cumplen bastante bien su objetivo, pero de forma distinta, ya que una busca ser más seria y la otra sí busca ser bastante divertida, que demuestran el excelente trabajo detrás que contienen. Pero en fin con eso, antes de comenzar con este video les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den click a la campanita, de esa manera el algoritmo les avise que yo subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes. Así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. Memories, una película de anime creada en 1995 el 23 de diciembre, que narra 3 historias distintas, siendo una obra antológica, como ya mencioné al inicio, del género de ciencia ficción, pero lo trabajan de distintos aspectos, también su director, ya que es el mismo guionista en todas las historias. Y no estoy hablando nada más ni nada menos que de Katsuhiro Otomo, el famoso creador de Akira y otras obras, pero más conocido por la primera, siendo la cabeza principal detrás de estas 3 obras. Aunque tengo que mencionar también de que cada una de estas 3 obras está dirigida por un director distinto, siendo que Otomo dirige la última, Carne y Cañón, mientras que la primera es dirigida por Koji Morimoto, de nombre Rosa Magnética, y la segunda, Bomba Apestosa, dirigida por Tensai Okamura. Ahora bien, como ya pueden ver, los nombres son muy distintos con respecto a lo que quiere decir cada una, pero de todas maneras están relacionados de cierta manera por el elemento de ciencia ficción. Pero las historias no están conectadas de por sí, por mucho que trates de buscarlos. Traté de intentarlo, pero no veo ningún tipo de conexión. Hablemos un poco del argumento de cada una de ellas, siendo la primera, Rosa Magnética, la más interesante de las 3 y muy posiblemente la más memorable, nunca mejor dicho. Trata sobre un grupo espacial que están haciendo su labor de forma humilde, siendo que estos son como una especie de basureros espaciales. Está compuesto por un grupo de 4 hombres, pero los principales que nos competen vendrían siendo Heinz y Miguel. Resulta que reciben una llamada de auxilio y se van a un lugar remoto del espacio. Ese lugar los lleva a una especie de nave que tiene la forma de una rosa. Tras esto, Miguel y Heinz se infiltran para el sitio para buscar a la persona que pidió la llamada de rescate. Conforme más se adentran, van encontrando más sucesos extraños que contiene dicha nave. A medida vas dudando de que si esto simplemente trata sobre ciencia ficción o si también hay elementos paranormales. Aunque todo se queda únicamente en ciencia ficción, la explicación termina siendo más simple. Resulta que la nave a la que van fue el refugio de una famosa primadona, es decir, una famosa cantante de ópera que vivió sus últimos años ahí tras la tragedia de su pérdida de voz. A medida que los astronautas van explorando el lugar, va habiendo un contraste bastante grande con respecto a los elementos del lugar, ya que se muestran una fuerte influencia de una Europa medieval del siglo XIX y ellos con trajes de astronauta, lo cual puede decir de que Rosa Magnética describe bastante bien lo que representa lo que viene siendo el título que reciben las 3 obras. Memories, el título principal. De cierta manera, a medida que van pasando los argumentos de la película, al menos únicamente en Rosa Magnética, se va viendo el conflicto entre Heinz, el astronauta, y una inteligencia artificial que tomó la personalidad de la primadona, ya que como mencioné, la mujer en cuestión había vivido sus últimos años encerrada en sus recuerdos, usándolos como una vía de escape para poder huir de la tragedia que terminó acabando con su carrera y con su vida amorosa también. Mientras que Heinz vivió una tragedia semejante, muestra un punto de vista completamente distinto, ya que no puede ser utilizado los recuerdos como una vía de escape de la realidad. De cierta manera, el sujeto en cuestión había padecido también una tragedia bastante cruel en su vida, ya que su hija terminó falleciendo en un accidente. Pero a diferencia de la pobre primadona, Heinz parece haber afrontado dicho problema, aunque no quita que el recordarlo siga afectándolo. Mientras está ocurriendo esto, los otros 2 miembros de la nave están padeciendo por problemas magnéticos causados por la misma nave con forma de rosa. Sí, obviamente estos son los aspectos que dan el título del capítulo en cuestión. Aunque ya viendo un poco más allá, creo que el tema principal en sí trata sobre los recuerdos. De cierta manera, se logra salvar el astronauta Heinz para ir pasando a las otras historias. Lo único negativo en este apartado con respecto a su amigo Miguel, que terminó siendo embelesado por la inteligencia artificial que tomó la apariencia de su dueña. La mente del pobre Miguel también fue digitalizada y quedó atrapado dentro de los recuerdos de la inteligencia
inteligencia artificial, siendo la más interesante de las tres y la que abre bastante bien lo que viene siendo este trío de películas. O bien, creo que en este caso también quedarían mejor como ovas, pero si buscan información sobre estas tres historias, sonará únicamente con el término de película, lo cual es un poco curioso. Pero bueno, en fin, la segunda y la tercera son bastante cortas de describir, siendo Bomba Fétida nos narra la historia de un trabajador de una farmacéutica que simplemente se siente enfermo. Entonces, por petición de sus compañeros, le dicen que pruebe una especie de medicina que está en la oficina de su jefe. El sujeto lo hace en cuestión, pero resulta que esa medicina era un experimento ultra secreto que convierte al empleado en cuestión en una arma nociva para la humanidad. De ahí viniendo el nombre de Bomba Fétida. Aunque más que Bomba Fétida, debo decir de que esa medicina o ese contenido experimental convirtió al pobre sujeto en un metahumano con la habilidad de soltar un gas que puede acabar con millones de personas. Literalmente le dio un superpoder, pero bastante peligroso para la humanidad, aunque curiosamente con lo que se muestra parece ser que también es bastante beneficioso para la fauna, siendo que el olor hace que los árboles florezcan a pesar de que estén en invierno, lo cual es bastante curioso. Pero estoy con eso, tengo que decir de que Bomba Fétida simplemente es el capítulo de comedia, ya que todo el gobierno japonés trata de hacer todo lo posible para tratar de detener a este sujeto y que llegue a Tokio, cosa que el pobre sujeto no sabe que él es en realidad el responsable de que millones de personas estén pereciendo, lo que se muestra este capítulo con mucho humor. Y es bastante divertido, de verdad lo disfruté bastante viéndolo. Ahora el último en cuestión, Bomba de Cañón, en mi opinión me pareció el más curioso, y que al igual que el segundo busca ser divertido, pero en mi opinión me dejó un poco más pensativo que divertido. Es decir, Bomba de Cañón simplemente nos manda a un universo paralelo estilo Dieselpunk. Es como vivir en Warhammer, pero ustedes saben que cuando ustedes ven los canales de que hablan sobre Warhammer y que dirían básicamente de que no te gustaría vivir ahí, pues este capítulo de Bomba de Cañón es básicamente que te dice que vivir en Warhammer sería igual que vivir en tu vida normal. Es decir, como estoy diciendo, Bomba de Cañón nos manda a un mundo completamente Dieselpunk. Para que no lo sepan, el Dieselpunk es un mundo retrofuturista, pero a diferencia del Steampunk que nos manda a un mundo retrofuturista pero ambientado en una civilización de una Europa del siglo XIX, el Dieselpunk nos manda a un mundo ambientado en la estética de la Segunda Guerra Mundial. De ahí el término diesel, que es un combustible líquido. Ahora bien, notarán de que estoy describiendo bastante muchos aspectos, pero la historia en cuestión es bastante corta. Sinceramente es una especie de slice of life en la que vemos a una familia vivir su día a día en ese mundo. Literalmente hacen como cualquier persona normal, que cumplen su trabajo, cumplen su oficio en cada una de las labores. El niño va a la escuela, el padre hace armamentos, la mujer hace armamentos en la zona de trabajo. Ya con esto acabo de resumir bastante bien este capítulo. También hay otros elementos de los cuales no voy a mencionar porque YouTube se molesta, pero sinceramente es que están ambientados como si estuvieran viviendo en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Pero están tan acostumbrados a esa vida de que todo está demasiado normal a medida que vas viendo este capítulo. Y se sintió bastante corto. De hecho, el resto se rellena en puros créditos. Así que no sé cómo describir este capítulo. De cierta manera me parece que es como una especie de burla de Otomo, pero así fue como lo interpreté. Se supone que debe ser divertido, pero me dejó más pensativo que eso. Ahora, con respecto a las otras dos, son bastante buenas. La primera, en mi opinión, es la mejor y la segunda también es bastante buena. Pero en fin, espero les haya gustado este video. Pueden decir lo que quieran en los comentarios. Me pueden recomendar alguna serie, sería de mucha ayuda. Los estaré leyendo y puede que les responda. Aquí Dread. No se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.